para el estudio bíblico de hoy, iniciando la grabación. Ya. Buenas noches, mis amados hermanos, mis amadas hermanas. Dios les bendiga grandemente. Estamos una vez más, ¿no es cierto?, listos para compartir el estudio bíblico de hoy. Ya, hoy día vamos a ver la parte C, la letra C, del tema número 7. Ya, estamos viendo la persona del Espíritu Santo. Ya, entonces vimos, ¿no es cierto?, la parte A, la parte B. Hoy día vamos a ver la parte C y con esto terminamos ya el tema número 7. Ya el próximo viernes vamos a ver las preguntas y así, ¿no es cierto?, vamos a ir avanzando de a poco para dándole gracias al Señor porque tenemos esta linda instancia de poder aprender un poquito más de la palabra de Dios, de la palabra del Señor. ¿Ya? Entonces ahí donde están, les voy a pedir con mucho respeto, ¿ya? Les voy a pedir, les voy a solicitar que puedan inclinar su cabecita o cerrar su ojito para que podamos conversar con el Señor unos momentos. Amén. Bendito Dios y Padre amado celestial, santificado sea tu glorioso nombre, Padre. Te damos, Dios amado, en el nombre de Jesús, toda la gloria y toda la honra que solamente tú te mereces, Padre. Te pedimos perdón por nuestros hierros, nuestras faltas, nuestros pecados, Señor. Te pedimos que tu dulce Espíritu Santo alumbre los ojos de nuestro entendimiento para ser enseñados por ti, Señor, en esta noche, para que este estudio bíblico sea dirigido por el Espíritu de Dios. Perdona, Dios mío, nuestras maldades, nuestras iniquidades, borra nuestras rebeliones. Perdona, Señor, todo aquello que implica pecado en nuestra vida, porque como humanos que somos de alguna u otra manera, Señor, cada día fallamos. Aún con el pensamiento, Señor, muchas veces te ofendemos. Perdónanos, Dios mío, y ayúdanos a vivir como hijos de Dios. Ayúdanos, Padre amado, a buscar tu rostro cada día, Señor, con ayuno, a través de tu palabra, Señor, a través de la oración. Y en este momento, Padre amado, te pedimos que tu dulce Espíritu Santo abra los ojos de nuestro entendimiento y nos bendiga, Dios mío, en todo lo que vamos a compartir, para que la voz de Dios prevalezca siempre, siempre por sobre la voz del hombre. Te damos muchas gracias, Señor, por tu amor, tu gracia y tu misericordia, por este lindo día que nos has regalado. En el nombre de Jesús, nuestro amado Rey y Salvador. Amén y amén. Muy bien. Damos muchas gracias al Señor. Ha llegado nuestro amado hermano Josué, con nuestra amada hermana Carela, que Dios les bendiga. Bendiciones, un abrazo. Bienvenido a la reunión, estamos recién comenzando. Muy bien. No nos olvidemos, hermanos queridos, por favor, de que este ciclo de estudios se llama Doctrinas Bíblicas Básicas. Ya, ¿por qué básicas? Porque en realidad todas estas cosas deberíamos aprenderlas apenas nos convertimos al Señor, apenas le entregamos nuestro corazón al Señor Jesucristo, ¿ya? Pero lamentablemente hay veces que estas cosas no se dan. Le damos la más cordial bienvenida una vez más, ¿no es cierto?, a nuestro amado hermano Jorge, su amada esposa, nuestra hermana Natalie, nuestra amada hermana Luz, ¿ya? Que nos acompañan ya desde el viernes pasado, están con nosotros. Así que bienvenidos, mis amados hermanos. Y una vez más, ¿no es cierto? Y estamos felices y contentos de tenerlos con nosotros. Nuestra hermana Pamelita, igual, que hacía rato que no nos acompañaba. Nuestra hermana Pamela Roa Marchán. También, ¿no es cierto?, le damos gracias a Dios por su vida. Y también por cada uno de ustedes, por supuesto. ¿Ya? Los hermanos que siempre están en los estudios bíblicos. ¿Ya? Entonces estamos estudiando el tema número 7. Ahí en su hojita, ¿no es cierto? Tema número 7, la persona del Espíritu Santo. Porque es muy, muy importante, ¿no es cierto?, que aprendamos que el Espíritu de Dios es una persona y no una fuerza, no una energía. Ya, porque las sectas, como los mormones, los testigos de Jehová, los musulmanes, incluso el judaísmo, ¿no es cierto?, etcétera, tratan al Espíritu de Dios como una fuerza, como una energía, y eso está malo, porque el Espíritu de Dios, ¿no es cierto?, es una persona, ¿ya? Por eso es tan importante, ¿no es cierto?, este tema, hablar, ¿no es cierto?, de este tema acerca de la persona del Espíritu de Dios, acerca de la persona del Espíritu Santo, ¿ya? Entonces vimos, por ejemplo, en la letra A, vimos que el Espíritu Santo lo vimos como una persona. Vimos que tiene inteligencia, ¿no es cierto?, que conoce y escudriña las cosas de Dios. Eso sale en 1 Corintios 2, versículos 10 y 11, que posee una mente, Romanos 8, 27, que puede enseñar a las personas, 1 Corintios 2, 13, que demuestra sentimientos, ¿no es cierto?, puede ser entristecido,
por la conducta del creyente, Efesios 4:30, una fuerza o una influencia o energía no puede ser contristada o entristecida, ¿ves? Ahí tenemos buenos fundamentos bíblicos para afirmar que el Espíritu de Dios no es una fuerza ni una energía, ¿ya? Una influencia, no, es una persona. Vimos también, ¿no es cierto?, que como persona que tiene voluntad, que la utiliza para repartir dones al cuerpo de Cristo, 1 Corintios 12:11. También dirige la actividad de la primera iglesia primitiva, así lo hacía, y ahora deberíamos ser igual, pues. No debería ser el hombre que dirija, ¿no es cierto?, todo lo que es el accionar de la iglesia, debe ser el Espíritu de Dios. Lamentablemente el hombre, en este caso la iglesia, los siervos han manipulado mucho esto, y en vez de que sea la dirección del Espíritu de Dios, como es Dios, no se va a equivocar, muchas veces, ¿no es cierto?, lamentablemente se, se confía más en el hombre, y como hombres que somos siempre vamos a fallar. De alguna u otra manera, ¿no es cierto?, vamos a, a, a fallar, a equivocarnos, ¿no es cierto?, vamos a cometer algún error, y bueno, y eso, ¿no es cierto?, muchas veces lleva a que la iglesia en este tiempo no tengamos una dirección muy sabia que digamos, porque como hombres, aunque seamos muy consagrados, amemos mucho a Jesucristo, de alguna u otra manera, siempre nos vamos a equivocar. En cambio, si somos dirigidos por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, no nos vamos a equivocar nunca, ¿ya? Entonces, en la primera parte, cuando vimos al Espíritu Santo como una persona, llegamos a una conclusión. Dijimos, puesto que la persona o personalidad genuina del Espíritu Santo posee inteligencia, sentimiento, voluntad, ¿ya? Y puesto que el Espíritu Santo posee estos atributos, él tiene que ser y es una persona, ¿ya? Una persona. Es una persona. El Espíritu de Dios es una persona. Eh, Luego vimos, ¿no es cierto?, el viernes pasado, la letra B. La letra B dice que él realiza acciones de una persona. El Espíritu Santo, ¿no es cierto?, realiza acciones de una persona. Esto lo vimos el viernes pasado, ¿ya? Dijimos que él nos guía a la verdad, oyendo, hablando y haciendo entender. Juan 16:13. Que él convence de pecado. Juan 16:8. Él realiza milagros. Hechos 8:39. Y que él intercede por los santos. Romanos 8:26. ¿Ya? También aquí llegamos a una conclusión. Estas, decimos, ¿no es cierto?, son actividades que una influencia o una energía no puede hacer, pero que la Escritura, es decir, la Biblia, demuestra que el Espíritu Santo sí puede hacer. ¿Por qué? Porque sí es una persona. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo sí es una persona. ¿Ya? Perdón, ¿hay algún hermano, alguna hermana que no tenga este estudio? Ya, si puede levantar la manito o puede avisarme para enviárselo, ¿no es cierto?, para que vaya poniendo atención y no tenga que escribir tanto. Hermana Pamelita, ya. Se lo voy a enviar a su correo electrónico, hermana Pamelita, cuando terminemos el estudio, para que después lo pueda imprimir, porque lo ideal es que pueda imprimir. Muy bien. Con respecto al tema número 7, la letra A como una persona y la letra B que realiza acciones de una persona. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Hermana Dalila, hermano Enrique, hermano Jorge, hermano Josué, hermana Carela, si está ahí, hermana Luz, hermana Mónica, hermana Muriel, hermana Natalia, hermana Natalie, hermana Pamelita, hermana Patricia. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿Algo que le llame la atención? ¿Por qué el Espíritu Santo es una persona? ¿Por qué él realiza acciones de una persona? Si tienen alguna duda, alguna Hermano, pregunta. ¿Sí? sí, sí, yo tengo una pregunta. Ya, dígame. Ya, lo que pasa es que, bueno, usted dice de que el Espíritu Santo de Dios, ¿no es cierto?, es una persona. Claro. Claro, yo nunca lo había como entendido, sí, pues uno entiende de que es un espíritu, pues, ¿no es cierto? Entonces uno como que siempre lo asociaba como, claro, como a una fuerza, como algo, porque es algo totalmente inexplicable, pues, ¿me entiende? Porque uno entiende de que, por ejemplo, uno falla todos los días, po, pero es él el que nos redarguye, pues. Entonces, cuando nosotros hacemos algo mal, cuando no andamos bien, ahí está el espíritu, ¿me entiende? Como de alguna u otra forma, el que nos guía, el que nos encamina.
Y claro, y notamos eso, la diferencia, sobre todo uno, en este caso, yo no soy nacida ni criada en el Evangelio, entonces lo que el Señor hizo en mi vida es algo que solamente yo lo sé, y ese cambio uno lo vivencia, pues, ¿me entiendes? Las cosas, las prácticas que uno hacía antes, que uno en Claro, realidad no tenía como esa diferenciación, uno las hacía porque creía que lo estaba haciendo bien, pues en cambio ahora no, pues ahora está esa guía que es increíble, es increíble. Pero lo que sí, como que nunca me había hecho esa reflexión en el sentido de meditar y decir que es una persona, porque uno en sí entiende de que una persona es como uno, pues, ¿me entiendes? Para mí una persona es como alguien como nosotros, como todos nosotros, pues. Entonces eso como que no logro como entenderlo un poco, ¿me entiendes? sí. Porque uno sabe de que Dios es Trinidad, pues, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues. Entonces entendemos de que Dios, Él es semejante a nosotros, ¿no es cierto? Obviamente su Hijo, Jesucristo, que vino por nosotros, Él igual se humanó, ¿me entiende? Entonces como que nunca había hecho esa asociación de que el Espíritu Santo era, como dice usted, una persona. Bueno, precisamente, hermana Pamelita, para eso estamos estudiando, para eso son los estudios bíblicos. Entonces, bienvenida, hermana Sonia, Dios le bendiga. Eh, Precisamente, ¿no es cierto? Los estudios bíblicos que estamos haciendo son doctrinas bíblicas básicas. Entonces, la invitamos, hermana Pamelita, a que pueda, ¿no es cierto?, ponerse al corriente con nosotros. Estamos repasando con la hermana Luz, la hermana Natalia, la hermana Natalie y el hermano Jorge. Si quiere usted, se puede añadir, ¿no es cierto? Estamos lunes, martes, miércoles y jueves. Ya, porque esto vamos en el tema número 7. Comenzamos a repasar el tema número 1, número 2, número 3, así, porque cada tema, ¿no es cierto? Estos estudios bíblicos, hermana Pamelita, me los dio el Señor a mí cuando yo estaba en Arica. Cuando me salía a estar secando de guardia ahí en la noche, el Señor, el Espíritu Santo, me hacía escribir porque yo le decía, Señor, ¿cómo podemos hacer un estudio bíblico, pero que sea sencillito, facilito, que no sea tan teológico, que no sea tan pesado, tan denso? ¿Ya? Eso sí que es una Sí, muy buena acotación, claro, hermano. entonces el Señor me empezó a dar algunas directrices y yo iba anotando. El primer tema que el Claro. Espíritu Santo me colocó en mi corazón, la salvación. Luego, ¿no es cierto?, vimos la comunión con Dios, luego la obra de Dios, luego la divinidad de Jesucristo, luego la encarnación de Dios, luego la doctrina de la Trinidad, tema número 6, y ahora en el tema número 7 estamos tratando la persona del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, tal como lo revela la Biblia. ¿Por qué? Porque tenemos las sectas clásicas, los testigos de Jehová, los mormones, los musulmanes, los hinduistas, y hasta los brujos creen, ¿no es cierto?, que Dios es una fuerza, que es una influencia, que es una energía, y no es así. Claro, nosotros entendemos por la palabra de Dios, ¿no es cierto?, que a Dios el Padre, ¿no es cierto?, tanto Isaías como Daniel lo vieron como un anciano de muchos días, como un viejito, dicho en términos chilenos, ¿ya? Y Jesucristo, ¿no es cierto?, es como un león, como un cordero, etcétera. Pero el Espíritu Santo, como es un espíritu, no, no, a ver, no tiene, por así decirlo, como vamos a llamarle así, entre comillas, una forma definida. Tiene manifestaciones, como la paloma cuando Jesús se bautizó, ¿no es cierto?, el aceite, el agua, el viento, cosas así. Pero no es que el espíritu sea una paloma, sea el viento, no. Eso es una forma de graficarlo nomás. Entonces, como es un espíritu, cuesta entender que sea una persona, por eso se le trata como una fuerza. Ya los testigos de Jehová, por ejemplo, los mormones, dicen que Dios el Padre, ya Dios el Padre está bien, que Jesucristo fue un simple profeta, que fue creado, y que el espíritu es una fuerza, es una influencia. Y eso es falso. El Espíritu Santo es una persona y obviamente Jesucristo es Dios que se hizo ser humano. Ya lo hemos dicho, lo hemos repetido bastante, ¿no es cierto? De que Jesucristo no fue engendrado como nacemos todos la raza humana, todos nacemos de papá y de mamá, todos nacemos de papá y de mamá, pero Jesucristo no, Jesús fue engendrado por el Espíritu de Dios, por lo tanto tiene dos naturalezas, 100% Dios y 100% hombre. Eso se conoce en teología como la unión hipostática, la hipostasis. El único que tiene dos naturalezas es Jesucristo, 100% Dios y 100% hombre. Nosotros no, nosotros todos somos humanos. Todos nacemos de papá y de mamá, todos, todos, todos. Aunque la guaguita nazca en probeta y una pila de cuestiones más que han inventado, ya, pero al final igual, ¿no es cierto?, se unen dos gametos, masculino y femenino, y Dios en forma automática da la ley de la vida.
Eso se da en forma instantánea. Entonces, en este tema número 7, hermana Pamelita, estamos tratando, ¿no es cierto?, la persona del Espíritu Santo. Dios le bendiga, hermana Miriam, bienvenida, bienvenida, bendiciones. Estamos viendo, ¿no es cierto?, entonces, la persona del Espíritu Santo, es decir, el Espíritu de Dios es tan persona como Jesucristo y como Dios el Padre. El asunto es que como es un espíritu, como que cuesta darle forma, pero no es así. Nosotros por la fe en Jesucristo, por la fe en la palabra de Dios, ¿no es cierto?, entendemos claramente, ya, por el mismo Espíritu de Dios, ¿no es cierto?, entendemos la Biblia. Y ahí, ¿no es cierto?, se nos presenta el Espíritu de Dios como una persona, la letra A ya lo vimos, y la letra B que realiza acciones de una persona. Entonces, hoy día vamos a ver la letra C y con esto terminamos. Luego, el próximo viernes tenemos que hacer las preguntas. Entonces, todos los hermanos que quieran nivelarse, por así decirlo, porque llevamos el tema número 7, es decir, aquellos que se perdieron el tema número 1, 2, 3, 4, 5 y 6, si gustan, pueden acoplarse con nosotros, ya, con el hermano Jorge, la hermana Natalie, la hermana Natalia y la hermana Luz, ya. Estamos todos los días, lunes, martes, miércoles y jueves, ¿no es cierto? Más o menos entre las 8, 8 y media, 9 por ahí, etcétera. ¿Ya? Pero eso, ¿no es cierto?, tiene que verlo usted porque es algo voluntario. Si usted desea, ahora, yo les envío el material, ¿no es cierto?, a su correo electrónico y usted lo puede imprimir sin ningún problema, ¿ya? Para que no esté escribiendo o tomando apuntes. Muy bien, con respecto entonces a los hermanos, ¿no es cierto?, todos que ya estamos estudiando hace rato este tema, vamos en el tema número 7, la persona del Espíritu Santo, vimos la letra A el viernes antepasado, la letra B el viernes pasado y hoy día vamos a ver la letra C. Entonces, ¿quién tiene alguna pregunta o alguna duda, tal como manifestaba la hermana Pamelita? Si alguien no entiende cómo es eso de que el espíritu de una persona, lo volvemos a repasar, si no hay problema, si no hay apuro. No tenga miedo ni tenga vergüenza. ¿Ya? Si usted no entiende cómo es eso que una persona, hacemos un repaso, no hay problema. ¿Ya? Que él realiza acciones de una persona, como lo vimos el viernes pasado, la letra B. Hoy día la letra C dice, se le atribuye lo que solo se le puede atribuir a una persona. Eso vamos a ver hoy día, la letra C. Pero antes de ver la letra C, si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, es decir, hermano, el Espíritu Santo habla así, el Espíritu Santo habla así, el Espíritu Santo hace esto o no hace esto otro, tengo esa duda, compártala. No tenga miedo, no tenga vergüenza, porque el estudio bíblico es para eso. Esto no es una predicación evangelística donde tenemos que escuchar la predicación del pastor, del hermano, la hermana, el joven, la señorita, el niño, la niña que predica bien, pues, ahí escuchámonos. Pero ahora no, en el estudio bíblico es para preguntar. Para ver si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, ¿no es cierto? Ningún problema, ahí eh, puede hacerla ahora, pues. ¿Ya? Está la oportunidad antes de comenzar el estudio propiamente tal. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo que acotar? Nada, nada por aquí, nada por acá. Ya, el hermano Jorge dice que no. La hermana Natalie dice que no, ya. Bueno, pero igual, si tienen pregunta, por favor, abra su micrófono o levante la manito, ¿no es cierto? Y haga una pregunta, no hay problema. Si para eso es el estudio bíblico, ¿ya? Para eso es el estudio bíblico, para estudiar, pues. Hermano Rudy, pero ahora va a Hermana seguir Pamela, hablando ahora va a seguir hablando del Espíritu Santo, ¿no es cierto? De la eh, persona del Espíritu Santo, o ya lo dio por pasado ya. no. Estamos, a ver, hermana Pamelita, estamos viendo el tema número 7, la persona del Espíritu Santo. Vimos la letra A, que era como una persona, lo tratamos todo bíblicamente, ¿ya? Como una persona. Y la letra B, lo vimos, ¿no es cierto?, que él realiza acciones de una persona, ¿ya? Y ahora vamos a ver la letra C, se le atribuye lo que solo se le puede atribuir a una persona. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Entonces yo le voy a enviar a su correo electrónico todo el tema, ¿no es cierto?, completo, y usted lo puede imprimir, ¿no es cierto?, y lo puede repasar sin ningún problema, hermana Pamelita. Y obviamente si tiene alguna pregunta, me avisa, me llama, o se une con nosotros, ¿no es cierto?, el día lunes. Pero si no quiere esperar hasta el día lunes, podemos verlo mañana. Ahí me avisa usted sin ningún problema. ¿Ya? Muy bien.
Si no hay ninguna pregunta más, ¿eh? No hay ninguna pregunta más. Vamos a ver entonces, iniciamos el estudio propiamente tal, la letra número C del tema número 7. ¿Ya? El tema número 7 tiene 3 letras, A, B y C. Tema número 7, ¿no es cierto? La letra A vimos al Espíritu Santo como una persona. La letra B, Él realiza acciones de una persona. Y la letra C, se le atribuye lo que solo se le puede atribuir a una persona, no a una fuerza ni a una energía. Por eso es muy importante, ¿no es cierto?, entender este estudio bíblico, de saber, ¿no es cierto?, que si Jesucristo es Dios, lo vimos por la Biblia, ¿no es cierto?, citas bíblicas, también debemos entender que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía, no es algo impersonal, no, es una persona. Lo que pasa es que, por ser un espíritu, ¿no es cierto?, cuesta como graficarlo como algo, por así decirlo, tangible, que tenga forma, ¿ya? Me acordaba, la hermana Pamelita dijo, ¿no es cierto?, que Dios es semejante a nosotros. No, es al revés, hermana Pamelita. Nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Ya, ahí me acordé. Nosotros, los seres humanos, fuimos creados, hombre y mujer, a imagen y semejanza de Dios. Es decir, con la capacidad de razonar, de tomar decisiones, de tener comunión con Dios, ¿no es cierto?, a través de su Espíritu Santo, etcétera. ¿Ya? Entonces, al revés, nosotros somos a imagen de Dios, no Dios a imagen de nosotros. Muy bien, comenzamos. A ver, mi amada, a ver, aquí. Mi amado hermano Enrique va a buscar la siguiente cita bíblica. Hechos capítulo 10, del versículo 19 al 21. Mi amado hermano Enrique va a buscar Hechos capítulo 10, del versículo 19 al 21. Mi amado hermano Jorge Sánchez va a buscar Hechos capítulo 7, versículo 51. Mi amado hermano Jorge Sánchez, Hechos capítulo 7, versículo 51. Mi amado hermano Josué va a buscar Efesios 4:30. Hermano Josué, Efesios 4:30. Mi amada hermana Miriam va a buscar Mateo 12:31. Mi amada hermana Miriam va a buscar Mateo 12:31. Mi amada hermana Natalie va a buscar Hebreos 10:29. Amada hermana Natalie, Hebreos 10:29. Entonces, lo repaso. Mi amado hermano Jorge va a buscar Hechos 10, del 19 al 21. Perdón, el hermano Enrique, disculpa, el hermano Enrique. Hermano Enrique, Hechos capítulo 10, versículo 19 al 21. El hermano Jorge va a buscar 7:51. El hermano Josué, Efesios 4:30. La hermana Miriam Pérez de Paine, ¿no es cierto?, va a buscar Mateo 12:31. Y nuestra madre hermana Natalie va a buscar Hebreos 10:29. ¿Ya? Esas son las citas bíblicas que vamos a trabajar en esta tarde, en esta noche, en este estudio bíblico. Entonces, la letra C, ¿ya? La letra C dice, se le atribuye lo que se le puede atribuir solamente a una persona. Es decir, todas las citas bíblicas que vamos a ver es que se le atribuye, ¿no es cierto?, íntegramente los rasgos de una persona, no de una fuerza, no de una energía, ¿ya? No de algo, o no de una influencia, y algo intangible, no, ¿ya? Es una persona que nos puede hablar audiblemente, nos puede hablar a través de un sueño, a través de una visión, o generalmente en un 98, 99%, ¿ya? El Espíritu de Dios nos habla a través de su palabra, de la palabra de Dios, de la Biblia. Yo entiendo, hermanos queridos, que a veces hay personas que les gusta, dicen, no, es que quiero que el Espíritu de Dios me hable. Lea la Biblia, comienza a leer la Biblia, que yo creo que todos estamos en esa tarea es para todos, lee la Biblia todos los días. Recién se incorporó nuestro hermano Jorge, la hermana Natalie y su esposa, nuestra hermana Luz, ¿ya? Ellos ya están comenzando a leer un salmo, el salmo número 1, Mateo capítulo 1, salmo 2, Mateo capítulo 2, salmo 3, Mateo capítulo 3, etc. Todos ustedes, ¿no es cierto? Eso yo
hace rato ya que esa tarea usted, lo más probable que ya algunos a lo mejor se han leído todo el Nuevo Testamento, para formar el hábito de leer la Biblia todos los días, ¿ya? Entonces, vamos a ver la letra C que dice, se le atribuye lo que solo se le puede atribuir a una persona. Primer inciso, punto 1, dice, él es uno a quien hay que obedecer. Es decir, cuando el Espíritu Santo de Dios habla, hay que obedecer. Hechos, capítulo 10, versículo 19 al 21. Hermano Jorge, hermano Enrique. Amén. Ya, buenas noches, hermanos, a todos los que están conectados y Dios nos bendiga a todos. Voy a dar lectura entonces al texto ya mencionado en el nombre del Señor. Y dice así la palabra. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Amén. Muchas gracias, hermano Enrique. Ya. Entonces Amén. aquí, ¿no es cierto? Vemos que Pedro, había tenido una visión, un éxtasis, ¿no es cierto? Bueno, ya. Pero después de eso, ¿no es cierto? Le dijo el Espíritu, fíjese, le dijo el Espíritu. ¿Quién habló? El Espíritu de Dios. Ahora, usted dirá, bueno, y Dios el Padre no habla, y Dios el Hijo no habla. No se olviden, o no nos olvidemos, que Jesucristo dijo que el Espíritu de Dios no hablaría por su propia cuenta, sino que iba a tomar de lo de él, tomará de lo mío, dijo Jesucristo, y os lo hará saber. Eso significa, ¿no es cierto?, que cuando el Espíritu Santo habla, es lo mismo que si estuviera hablando Dios el Padre o Dios el Hijo, porque el Espíritu Santo es Dios, no es una fuerza, no es una energía, porque una fuerza, una energía es algo impersonal, que no puede hablar. En cambio aquí habló el Espíritu. ¿Qué le dijo a Pedro? He aquí 3 hombres te buscan. Bienvenida, hermana Muriel. He aquí 3 hombres te buscan. ¿Ya? Sí, ok. Entonces el Espíritu Santo no puede ser una energía porque la energía no habla. Ya. Una energía, una influencia. ¿Qué más hemos visto, no es cierto? Eh, eh, no habla. Aquí el Espíritu Santo de Dios habla. Ya vimos, obviamente, cuando lo vimos como una persona en la letra A, vimos también, ¿no es cierto?, que el Espíritu Santo es una persona. Claro que sí. ¿Ya? Yo sé que hay algunos hermanos que tienen problemas con internet, no hay problema, se entiende. Ahí en la medida que puedan se van incorporando nuevamente, no hay problema. Entonces, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Ya. Aquí, ¿no es cierto?, que el Espíritu Santo le dijo a Pedro, levántate y anda con estos hombres, porque yo los he enviado. ¿Se fija? De partida el Espíritu Santo de Dios le habló a Pedro. Eso debería ser normal en nosotros. Lo que pasa es que nosotros queremos que Dios nos hable audiblemente, y está bien, yo los entiendo. Pero principalmente, si el Espíritu de Dios, usted y yo queremos que Dios nos hable, leamos la Biblia todos los días. ¿Ya? Leamos la Biblia todos los días, porque al leer la Biblia, ¿ya?, Dios nos habla. Ahora, hay veces que el Espíritu Santo nos habla audiblemente, claro que sí. O a través de un sueño, claro que sí. O a través, ¿no es cierto?, de una visión, claro que sí. Pero todo eso debe ser pasado por el sedazo de la Biblia. Porque si usted escucha una voz que le dice, Natalie, no leas más la Biblia, no le hagas caso a tu esposo. ¿Para qué lees la Biblia si ese Rudy Limarí está loco? ¿Para quién va a gastar tiempo leyendo la Biblia? Ya. Obviamente, ese no fue el Espíritu de Dios que le está hablando a la hermana Natalie. Disculpe, hermana Natalie, la tomé de ejemplo. ¿Ya? Ese no fue el Espíritu de Dios. Pero, por ejemplo, si el Espíritu de Dios le dice a la hermana Natalia, le dice, Natalia, ponte a ayunar, lee la Biblia, ponte a clamar al Señor, es porque ese sí el Espíritu de Dios le está hablando, porque ¿a quién nos está llevando el Espíritu de Dios? En este caso, disculpe, hermana Natalia, también que la tomé usted. ¿La está llevando aquí? A orar, a leer la Biblia, a ayunar. Eso es tener comunión con Dios, pues. Pero si hay algo que usted escucha una voz que va contrario a la Biblia, a la palabra de Dios, obviamente ese no es el Espíritu Santo. Eso no es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nunca va a contradecir la Biblia.
El Espíritu de Dios nunca va a decir algo que ofenda a Dios. No sé, pues a ver, supongamos al hermano Jorge. El hermano Jorge sueña, ¿no es cierto? Y dice, hoy parece que fue el Espíritu de Dios, pero qué raro, porque el Espíritu Santo estaba tratando a la iglesia como si, no lo trataba como cordero, lo trataba como cerdos, como chancho. Eso no fue el Espíritu de Dios, por hermano, porque Jesucristo nunca va a tratar a su iglesia como cerdos, como chancho. Si va a hablar de cerdos, va a hablar de gente inconversa, claro, pero no de sus hijos. A nosotros el Señor nos trata como ovejas, como corderos. No nos trata como caballo, ni como vaca, ni como chancho. Claro que no. Entonces esas cosas las vamos aprendiendo, ¿ves? Que el Espíritu de Dios nunca va a hablar algo en contra de la Biblia o nunca va a contradecir la Biblia. Y si queremos que Dios nos hable, es mucho mejor leer la Biblia. Ahora, si usted tiene un sueño, una vez más se lo digo, si tiene una visión, eso debe pasar por la Biblia. ¿Cómo puede saber usted si es de Dios o no? Analícelo, ¿no es cierto?, a través de la Biblia. Y ahí va a estar muy segura. Para eso tenemos que leer la Biblia. Porque si no leemos la Biblia, ¿cómo voy a saber? ¿Ya? Entonces, ¿no es cierto? Él es uno a quien hay que obedecer. Aquí el Espíritu de Dios le dice, he aquí 3 hombres te buscan, le dicen a Pedro, levántate pues y desciende y no dude en ir con ellos porque yo les he enviado. El Señor envió a 3 hombres a buscar a Pedro porque necesitaban escuchar el Evangelio, ¿no es cierto? Ahí en la casa de Cornelio, que era un centurión romano, ¿ya? Y el Señor preparó a Pedro para que vaya con los gentiles. Pero Pedro, como buen judío, tenía problemas, ¿ya? Porque como era judío, no se juntaban con los gentiles. Hasta el día de hoy, si usted va a Israel, los nacionales de Israel no se juntan con las personas que no son de su propia nacionalidad, ¿ya? Por ningún motivo. Se casan entre ellos, tienen, es decir, mantienen la familia entre ellos mismos, no con extranjeros. Entonces Pedro le dice, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Ya. Es decir, Pedro obedeció. Entonces, a ver, si mi amado hermano Josué, mi amada hermana Luz, mi amada hermana Mónica, mi amada hermana Muriel, ¿qué me han nombrado? La amada hermana Pamela, nuestra amada hermana Patricia, nuestra amada hermana Sonia, por poner un ejemplo, ¿ya? Si el Espíritu de Dios le dice, hijo, hija, ora al Señor, clama por tu mamá, por tu papá, o anda al hospital, qué sé yo, o anda a ver a tal amigo, a tal amiga y háblale de Jesucristo, tenemos que obedecer, pues. Aquí Pedro, ¿no es cierto?, lo buscaban 3 personas que no eran judíos, eran gentiles, eran romanos, ¿ya? Y Pedro, ¿no es cierto?, como que fue así, como que sí que no, y por eso el Espíritu Santo le dijo, aquí 3 hombres te buscan, anda con ellos, porque yo los he enviado. Y Pedro tuvo que obedecer. Por eso aquí el inciso 1 o la primera parte, ¿no es cierto?, dice, él, se refiere al Espíritu Santo, es uno a quien hay que obedecer. Abro un paréntesis. Abro un paréntesis. Amados hermanos y amadas hermanas, si hay algo que caracteriza o debe caracterizar a un hijo o una hija de Dios, es la obediencia. Usted dirá, ¿por qué no está diciendo esto el hermano Rudy? Porque me refiero a la vida secular, ¿eh? En el trabajo, donde estamos, etcétera, etcétera. Es lo que debe caracterizar siempre un hijo de Dios, que es obediente. Un desobediente, ese prefijo des, significa romper, quebrar, ya significa no. Un desobediente, es decir, alguien que no obedece, que es un rebelde contumaz, es un hijo de Satanás. ¿Ya? Y si es un hijo de Dios, verdadero hijo de Dios, debe entender que así como Jesucristo fue obediente, usted y yo también debemos ser obedientes. Obediente, por ejemplo, en el matrimonio, la esposa debe sujetarse, ¿no es cierto?, a lo que el esposo le dice. Y bueno, y viceversa también, cuando la esposa le da un consejo al varón, también el varón debe sujetarse y decir, sí, amén, gracias por el consejo. Obedecer, pues. Los hijos deben obedecer a los padres. Después de nuestro trabajo, ¿no es cierto?, donde nos manden, debemos obedecer. Ahora, si trabajamos solo o tenemos personas a nuestro cargo, ¿no es cierto?, debemos inculcarle el sentido de la obediencia, y así, porque eso caracteriza a un buen hijo, una buena hija de Dios. ¿Ya? Yo entiendo que a veces, ¿no es cierto?, los que trabajamos apatronados, el patrón que tenía yo, ni más ni menos, era el Ejército de Chile. Entonces nos daban unas misiones, unas cuestiones, pero a veces que a veces que ni Rambo las podía realizar, pero había que hacerlo, había que obedecer. ¿Se fija? Entonces,
eran momentos muy difíciles, muy complicados para cumplir órdenes, para obedecer, pero había que hacerlo. Entonces yo los insto, hermanos queridos, que así como Jesucristo, aunque era hijo, estando en la condición de hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él aprendió a ser obediente. Entonces, si hay algo que debe caracterizar un hijo, una hija de Dios, precisamente, hermanos queridos, hermanas queridas, es la obediencia. ¿Ya? Cierro el paréntesis. En este caso, ¿no es cierto? Aquí Pedro obedeció de inmediato a la voz del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Alguna pregunta con respecto a este primer punto? Con respecto a que debemos obedecer al Espíritu de Dios. ¿Puede levantar la manito? ¿O puede abrir su micrófono y preguntar? Con respecto a que hay que obedecer al Espíritu de Dios, no se olvide, el Espíritu de Dios nunca le va a decir, oye, levántate a las 3 de la mañana y, no sé, pues y sale a mojarte. No, porque se va a resfriar. Cosas extravagantes así, pues claro que no. O levántate a las 5 de la mañana y ponte a correr, ¿no? Esas son cosas triviales que uno puede hacer. Pero si el Espíritu de Dios, ¿no es cierto? Usted escucha una voz que le dice, levántate y ora, lee la Biblia, obviamente es el Espíritu de Dios, ¿ya? Y ahí hay que obedecer. Pero si el Espíritu Santo, usted dice, oye, escuché una voz que me dijo, no le hagas caso al pastor, si el pastor está hablando puras tonteras, no, esa no es la voz del Espíritu de Dios, porque el Señor no corrige de esa forma, ¿ya? Usted va, el Espíritu de Dios lo va a llevar a la palabra, a la Biblia, y le va a decir, ¿sabe qué, pastor? Hermano, hermana, mire, usted hizo esta afirmación, esta aseveración, ¿no es cierto? Pero resulta que la Biblia dice esta otra cosa. ¿Se fija? Ahí hay edificación. Claro que sí. Pero nunca, ¿no es cierto?, se va a manifestar como un espíritu de rebeldía, sí, de rebelión, no. O de sedición. No, porque eso no es el Espíritu de Dios. Jesucristo, fíjese que ni siquiera ocupó su poder y su gloria para ser sedicioso con el Imperio Romano, o con los soldados que lo estaban flagelando y que le dieron de latigazo, que le pusieron los clavos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Él no les dijo, soy de vuestro padre el diablo, no, eso se lo dijo a los religiosos, a los judíos, precisamente a los de su país, pero a los soldados romanos no les dijo nada, se quedó callado, ¿no? ¿Se fijan? Entonces, al Espíritu de Dios, cuando el Señor nos hable, no se olvide, el Espíritu de Dios nunca va a hablar algo contra la Biblia. Nunca, nunca, jamás. El Espíritu Santo me mostró, ¿no es cierto?, que rete al hermano tanto, a la hermana tanto, porque no lee la Biblia. No, pues, claro que no. Eso no es el Espíritu de Dios, porque eso va contrario, ¿no es cierto?, a la Biblia. Muy bien. Siguiente punto. Se le puede resistir. Se le puede resistir. Resistir es oponerse. ¿Ya? Oponerse. Hechos capítulo 7, versículo 51. Hermano Jorge. Hermano Rudy, voy a representar a mi esposo porque lo acaban de buscar afuera. Viene el tiro. Ya, sí, la Natalie. Está bien, no hay problema. Ya, dice así en el nombre del Señor. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Gracias, hermana querida. Ya. Aquí, ¿no es cierto?, en esta defensa, Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia, que lo mataron a piedrazo, los mismos judíos, la misma nación de Israel, les dijo, duros de servicio, de entendimiento, de mente, incircuncisos de corazón y de oído. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Le costó la vida. Habló demasiado fuerte. Lamentablemente aquí Esteban, ¿no es cierto?, habló demasiado fuerte y le costó la vida. ¿Ya? Dijo, duros de servir, duros de mente, duro de entendimiento. Oíste, duro de entender, ¿ah? Y hay un dicho que hasta el día de hoy se mantiene, duro de servir, es duro de entender, duro de entendimiento. ¿Ya? E incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también lo hacen vosotros. Entonces, fíjese que aquí Esteban, ¿no es cierto?, le está hablando de los nacionales de Israel, no está hablando de gente no judío, de gentiles, no está hablando de gentiles en cuanto a la nacionalidad, no.
Está hablando, ¿no es cierto?, de la propia nación de Israel. Ustedes resisten, se oponen al Espíritu de Dios. ¿Con qué se oponían? Con su religiosidad, pues. No, es que la ley de Moisés dice esto. No, es que la ley de Moisés dice que hay que agarrarlo a piedrazo. Y Jesucristo le dijo, ya, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Se dan cuenta? Entonces, claro, la ley puede decir eso, pero el Espíritu de Dios que interpreta correctamente la ley, ¿qué les quiso decir? Ya pues, es cierto que la ley dice eso, pero el Espíritu que está detrás de la ley, que es más importante, ¿qué es lo que dice? La misericordia, pues. La misericordia, por eso Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ninguno, pues si son todos pecadores, somos todos pecadores. Por eso es que cuando alguien cae o alguien falla, un hermano, una hermana, no debemos hundirlo. Debemos levantarle la mano. Si alguien está necesitado, hay que tenderle la mano. Sin que necesariamente medien, ¿no es cierto?, medien en nuestro corazón intereses creados. Claro que no. Debemos hacer el bien, como dice Pablo, ¿no es cierto?, mayormente a los de la familia de la fe. Si hay un hermano que está pasando necesidad o una hermana, ¿lo vamos a dejar en la calle? Si el hermano tiene hambre, le vamos a decir, mira, voy a orar por ti para que Dios te dé trabajo. El hermano tiene hambre ahora. ¿Ya? Entonces, ahí, hermanos queridos, ¿no es cierto?, debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. En este caso, ¿no es cierto?, aquí, ¿no es cierto?, al Espíritu de Dios, estas personas, los nacionales de Israel, se le oponían, se le resistían, lo resistían, se le oponían. ¿Por qué? Porque eran duros de corazón, pues. Duros de servir, duros de entendimiento, incircuncisos de corazón y de oído. No podían entender lo que Dios quería hacer con ellos, con su nación, y mucho menos con los gentiles. No había caso. Simplemente, ¿no es cierto?, para ellos era un asunto de que no, que la ley, que la ley, que la ley y la ley. Ya, hoy en día tenemos, ¿no es cierto?, una religión, yo no digo que sea una secta, pero sí una religión, que son los adventistas, que ellos tienen casi el mismo espíritu, ¿no es cierto?, de los nacionales de Israel. La ley, la ley, la ley y la ley. Cuando Romanos bien claro dice que por la ley nadie será justificado. Nadie. La justificación es por la fe personal en Jesucristo, el Hijo de Dios, por la fe en su sangre. Ahí está el perdón de los pecados. No es la observancia de la ley. Entonces ellos mezclan las cosas y ahí se le arma una melcocha, pero terrible. Bueno, que Dios tenga misericordia en sus vidas. Entonces, al Espíritu Santo se le puede resistir, claro. En este caso, la nación de Israel, como lo dijo aquí Esteban, ¿no es cierto?, a través de su representante, que eran los fariseos, saduceos, los escribas, los maestros de la ley, etcétera, ¿ya? Se le oponían, resistían al Espíritu de Dios. ¿Ya? Y eso trajo como consecuencia, ¿qué cosa? Que en el año 70, después de Cristo, ¿no es cierto?, Israel fue invadido por los romanos, ¿ya? Y fue enviado a la diáspora, hasta el año 1948. Tuvieron casi 2000 años por haber rechazado a Jesucristo. Mire el castigo que le mandó el Señor. Bien, sigamos. Dice que se le puede entristecer, hermano Josué, Efesios 4:30. O la hermana Carela, si no está el hermano Josué. Hermano Rudy, yo voy a leer por mi esposo. Ya, la mujer está sacando la cara por los maridos, ya, está bien. Era Efesios 4:30. Ya, amén. Esta es la palabra del Señor. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Muchas gracias, hermana querida. Ya. No contristar. Contristar, un sinónimo es entristecer. Ya. ¿Cómo podemos entristecer al Espíritu Santo? Con nuestros malos pensamientos, con nuestro vocabulario, con nuestras actitudes, con nuestro proceder, con nuestra conducta. Me incluyo, todos, como humanos que somos, tenemos la tendencia innata a pecar. Y usted me dice, bueno, hermano, ¿no nacimos de nuevo? ¿Nuestros pecados no fueron lavados con la sangre bendita del Cordero de Dios? Sí, amén, amén, claro que sí. Pero seguimos siendo humanos. Entonces, tenemos la tendencia normal, natural, a idealizar a tal o cual hermano. A pensar que el fulano de tal, el hermano Bori, el pastor de allá, la hermana de acá y todo el asunto, como que nunca pecan, y eso no es verdad. Todos somos humanos. Todos seguimos siendo humanos. La condición es condición de hijo, de hija de Dios, eso sí.
Amén, pues. Claro que sí, pero seguimos siendo humanos. Entonces, Efesios 4:30 dice, no contristéis, no lo entristezca. Por ejemplo, siendo desobediente, también, entre otras cosas. ¿Ya? No tan solo con nuestra conducta, nuestro vocabulario, nuestro proceder, nuestras palabras, etcétera, sino también, ¿no es cierto?, con nuestra manera de ser desobedientes con el Señor. Ahí también lo entristecemos. Si el Señor le dice, Carela, ora por tu hijo, por tu hija, qué sé yo, por el hermano tanto. Y la hermana Carela dice, no, tengo mucho sueño. Ahí se está entristeciendo al Espíritu Santo, porque como nosotros no somos omniscientes, no sabemos si el Señor, ¿no es cierto?, va a usar a la hermana Carela para orar por la hermana Alejandra, o por otro hermano o hermana, qué sé yo, ya. Entonces, si la hermana se queda dormida y no ora, no se levanta y ora, a lo mejor esa persona está en grave peligro de que le puede pasar una enfermedad, un ataque del enemigo, cualquier cosa. Y entonces, si somos desobedientes, también entristecemos al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Entonces, eso no debe ser, pues, hermanos queridos, hermanas queridas, ¿ya? Eso no debe ser. ¿Por qué? Porque debemos ser obedientes, obedientes, ¿ya? ¿A quién? Al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, debemos obedecer, ser obedientes, ¿ya? Mucho menos debemos ofender al Señor con palabras soeces, ¿ya? Decir, no, si Dios no existe, no, si la Biblia esas son mentiras, porque las personas impías y pecadores, ellos dicen eso. Pero los hijos, las hijas de Dios no, pues. Los hijos, la hija de Dios somos obedientes, ¿ya? Y no debemos entristecer al Espíritu Santo de Dios con el cual fuimos sellados para el día de la promesa. Dios puso un sello para el día de la redención. Bueno, obviamente como Dios es omnisciente, sabe perfectamente quién es su hijo y quién no. Pero a pesar de eso, ¿no es cierto? El Señor nos dio las arras, nos dio un anticipo, ¿ya? Que es el Espíritu de Dios en nuestros corazones. Ese sello, ¿no es cierto?, lo tienen solamente los redimidos por la sangre del Cordero, que no es una casta especial, no es una raza especial, no son puros hombres, puras mujeres, que son puros blancos, puros negros, no, nada que ver. Esas personas son todas aquellos, ¿no es cierto?, que tienen al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo en sus corazones. ¿Ya? Y esa salvación está para todos. No es solamente un grupo especial, no es solamente, no es que algunos son, no sé, pues tienen linaje del rey David, no, nada que ver, esa cuestión no tiene nada que ver. Es solamente, ¿no es cierto?, aquellos que son redimidos por la sangre del Cordero, sea quien sea. Entonces, ¿no es cierto?, no debemos entristecer al Espíritu de Dios por ningún motivo, ¿ya? Con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Cuando ocurre el rapto o arrebatamiento de la iglesia, la única forma de poder ser arrebatados, ser transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, ¿no es cierto?, es tener al Espíritu de Dios en nuestro corazón. Si alguien no tiene el Espíritu de Dios, no es de Cristo, no es un cristiano, es mentira, aunque esa persona diga, yo soy evangélico, yo soy allá, soy acá, aunque diga lo que diga, ¿ya? Aunque se agarre las mechas, se saque los ojos, se corte la lengua, se corte las manos, no es hijo o hija de Dios. Aunque haga el sacrificio que quiere hacer, si no tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, no es de él, punto. Según lo que dice Romanos 8:9. Muy bien, entonces se le puede entristecer, se le puede blasfemar. Mateo capítulo 12, versículo 31, hermana Miriam. Amén, mi hermano. Buenas noches, mis hermanos. Lo voy a leer en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonado. Ya, muy bien. Gracias, hermana Miriam. Dice, lamentablemente aquí, ¿no es cierto?, en el capítulo 12, del versículo 22 al 37, ahí se nos habla sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. Este es el único pecado que no es redimido por la sangre del Cordero. ¿Ya? Es el único pecado que no es redimido, es decir, no tiene perdón en esta vida ni en la otra. No se puede, ¿no es cierto?, redimir a una persona que blasfema contra el Espíritu Santo. ¿Quiénes lo hicieron? Los fariseos. ¿Por qué? Jesús había sanado, ¿no es cierto?, a
a un endemoniado, ciego y mudo, ¿no es cierto? Y el Señor lo sanó. Y resulta que los fariseos le dijeron, oye, por Belcebú, príncipe de los demonios, ya fuera a los demonios. Entonces Jesucristo le dijo, mira, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, se divide. Y si Satanás está dividido contra sí mismo, Satanás echa fuera a Satanás, entonces, ¿cómo va a prevalecer su reino? En cambio, Jesús le dijo, si yo echo fuera los demonios, ¿no es cierto?, por el Espíritu de Dios, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Ya? Y, ¿no es cierto?, en el verso 31 dice, todo pecado, toda blasfemia contra Dios, contra el Hijo del Hombre, etcétera, etcétera, será perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Verso 32 dice, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Ya. ¿Se puede blasfemar? Sí, pero las consecuencias son fatales, porque son para toda la eternidad. Ahora ustedes dirán, oiga hermano, ¿y cómo sabemos si es que alguna vez nosotros no hemos hecho un asunto así? Bueno, de partida no seríamos cristianos. De partida, si hubiésemos hecho una barbaridad así, en este momento no seríamos hijos de Dios. Porque esa gente no se arrepintió, ¿se fijan? Los que dijeron eso. ¿Ya? Dice, verso 24, más los fariseos, al oírlo, ¿ves? Se fijan los fariseos, saduceos, los escribas, los maestros de la ley, que conocían toda la ley al revés y al derecho, pero la pura letra no, pero no había espíritu en ellos, no estaba el espíritu de Dios en sus corazones, para hacer una interpretación correcta. Entonces, al Espíritu Santo se le puede blasfemar, sí, pero las consecuencias son fatales para toda la eternidad. Usted y yo, desde el momento, ¿no es cierto?, que recibió a Jesucristo en su corazón, gracias a Dios, ¿no es cierto?, todos aquellos que tenemos a Jesús en nuestro corazón, somos templo del Espíritu de Dios, hemos sido sellados por el Espíritu Santo, según Efesios 4:30, lo que leímos, ¿no es cierto? Gracias a Dios, gracias al Señor, ¿no es cierto?, nosotros no hemos, nunca incurrimos en ese tipo de pecado. Cosas de la carne, suciedades, cochinadas, olvídate, es toda una inmundicia. Pero la sangre de Cristo, ¿no es cierto?, nos redimió, nos limpió de todos esos pecados. Pero lo que no redime, lo que no perdona la sangre de Cristo es la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Y por último, se le puede afrentar, Hebreos 10:29, nuestra amada hermana Natalie. Hermana Natalie, Hebreos 10:29, se le puede afrentar. Hermano Rudy, voy a hablar yo ahora en lugar de mi esposa. Ya, ok, está bien. Ya, se cambiaron los papeles, no importa. Para ponerme al día. Ya, muy bien. Ya, le damos lectura en el nombre del Señor. Y dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Gracias, hermano Jorge. Muy bien. Ya. Aquí, hermanos queridos, vamos a analizar un poquito este texto dentro del contexto. Dice el verso 28. El que viola la ley de Moisés, dice, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Ya. Irremisiblemente significa que no puede ser redimido, perdonado. ¿Ya? Fíjese bien, el que viola la ley de Moisés, por testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. No hay perdón para esa persona. Pero el verso 29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá uno, el que pisoteara al Hijo de Dios? Pisotear significa que lo desprecia, que desprecia la salvación, el sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario. 2, tuviere por inmunda la sangre del pacto. Eso lo dijo el Papa Pancho. La sangre de Cristo dijo de algo inmundo. Eso es un blasfemo horrible, asqueroso. Tiene harta pinta de ser el falso profeta. Y 3, ¿no es cierto? E hiciera afrenta al Espíritu de gracia, al Espíritu Santo. Entonces, el que hace estas 3 cosas, y específicamente lo que estamos estudiando, que se le puede afrentar, se le puede ofender, se le puede insultar al Espíritu de Dios, simplemente no tiene perdón, porque esto va de la manito, ¿no es cierto?, con Mateo 2:71, que al Espíritu Santo se le puede blasfemar, sí, pero las consecuencias son horribles. ¿Ya? Las consecuencias son, pero horribles, aquel que blasfema contra el Espíritu de Dios, contra el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, hermanos queridos, hermanas queridas, ¿ya? Debemos entender, ¿no es cierto?, que si el Espíritu de Dios está en nuestros corazones,
nosotros somos templo del Espíritu Santo, es porque el amor, la gracia y la misericordia de Dios se manifestó en nuestros corazones, en nuestras vidas. La salvación se manifestó en nuestros corazones. Porque hay personas, le vuelvo a decir, que blasfeman contra el Espíritu de Dios y simplemente no tienen perdón. Y a veces el Señor les corta la vida. Le mueren. Un accidente, un infarto cardíaco, qué sé yo, cualquier cosa. Y mueren simplemente. Porque hay veces, hay personas, hermanos queridos, que ofenden a Dios y pensando que Dios no escucha, que Dios no lo escucha, que Dios no lo ve, etc. Y no, no es así. El Señor sí lo escucha, el Señor sí ve todo, pesa todo, y eso, ¿no es cierto?, trae terribles consecuencias para esa persona, sea hombre o sea mujer. En conclusión, para ir terminando, conclusión, dice, es incompatible pensar que una energía o influencia actúe y reaccione de esta manera, como lo que hemos analizado, ¿ya? Es, ¿no es cierto?, incompatible, es decir, que no tiene compatibilidad, ¿ya? Como si tratamos al Espíritu Santo, ¿no es cierto?, como si fuera una energía, una influencia que actúe y reaccione de esta manera. No, es incompatible. ¿Por qué? Porque a la luz de la palabra de Dios, ¿no es cierto?, al Espíritu Santo se le atribuye lo que solamente se le puede atribuir a una persona. Es decir, es alguien que hay que obedecer, alguien que se le puede resistir o oponer, alguien que se le puede entristecer, que se le puede blasfemar, que se le puede afrentar. A una energía o a una influencia, no podemos decir a él, vamos a blasfemar contra la luz eléctrica, contra la energía eléctrica. Vamos a insultar, ¿no es cierto?, al viento. Ya, al fuego, ya, y a todas las demás clases de energías que hay. No, porque es algo impersonal, pero en cambio al Espíritu de Dios sí. Al Espíritu Santo de Dios, ¿no es cierto?, sí se le puede blasfemar, se le puede entristecer, se le puede afrentar. Es alguien que hay alguien, ¿no es cierto?, al que hay que obedecer. Entonces, hermanos queridos, hermanas queridas, debemos entender, ¿no es cierto?, que el Espíritu Santo de Dios, con esto cerramos este estudio, el tema número 7, ¿no es cierto?, acerca de la persona del Espíritu Santo, es una persona, no es una influencia, no es una energía, ya, porque las sectas dicen eso. Los mormones dicen que nosotros adoramos a un Dios con 3 cabezas. Mire, semejante barbaridad, nada que ver. Los testigos de Jehová, ¿no es cierto?, dicen que solamente Jehová es solamente el Padre, que Jesús fue creado, ¿no es cierto?, que fue un gran profeta y nada más, y que el Espíritu Santo es una influencia, una energía. Ya hemos visto, ¿no es cierto?, en este estudio bíblico, en la parte A, B y C, que lo estamos viendo hoy día, ya hemos visto que el Espíritu de Dios es una persona, no una influencia. ¿Ya? Es una persona, no una energía, no una influencia, no algo, ¿no es cierto?, una cosa así como rara, como turbia, ¿no? El Espíritu Santo de Dios habla, tiene emociones, se le puede resistir, se le puede afrentar, hay que obedecerle, un montón de cosas, todo lo que hemos estudiado, ¿no es cierto?, en este estudio del tema número 7, lo que es la persona del Espíritu Santo. Tiene inteligencia, posee una mente, puede enseñar a las personas, demuestra sentimientos, tiene voluntad, dirige las actividades de la iglesia, ¿no es cierto? Él nos guía a la verdad, él convence de pecado, realiza milagros, él intercede, etcétera, todo lo que hemos estudiado, ¿no es cierto?, en este tema número 7. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, ¿ya? Con respecto al tema este número 7, ya que acabamos, ya hoy día lo terminamos, el próximo viernes vamos a desarrollar las preguntas. Mis amados hermanos que están en sintonía, que están aquí, ¿no es cierto?, en el estudio bíblico, ¿tienen alguna consulta, alguna pregunta? Hermano Rudy, nosotros tenemos algunas consultas, las anotamos. ¿Ya? Espere, déjeme. Ya, mire. Como en el subtítulo, así por así decirlo, donde se expresa el versículo de Efesios 4:30, ¿Ya? dice que lo que leyó la hermana, dice que nosotros éramos sellados por el Espíritu Santo. Sí, para el día de la redención. ¿Cuál es la evidencia del sello o cómo saber que nosotros somos sellados?
porque del momento que usted recibió a Cristo en su corazón, hubo un cambio. ¿Ya? Hubo un cambio. Entonces, ese cambio, hermana querida, lo produce el Espíritu de Dios, por nadie más. Pues si usted o yo, bueno, todos los hermanos que estamos reunidos aquí, nadie puede decir, no, es que yo cambié solo. No, eso es imposible. La evidencia de que usted nació de nuevo es que Dios depositó el Espíritu de Dios en su corazón, en su vida. Bueno, específicamente, ¿no es cierto? Nosotros somos tricótomos, 3 partes, como espíritu, alma y cuerpo. Entonces, en nuestro espíritu, espíritu con E minúscula, viene el Espíritu de Dios y se ancla, se posa, se une. De ahí empieza a afectar el alma donde está la voluntad, la mente, la emoción, el carácter, la personalidad, el temperamento, los sentimientos, etcétera, etcétera. Eso está todo corrompido por el pecado. Entonces el Espíritu de Dios empieza a limpiar todo eso. Y ahí el cuerpo, ¿no es cierto?, obedece, ¿no? A pesar que el cuerpo se va desgastando a causa del pecado, eso es inevitable. ¿Ya? Por ahora, Jesucristo, ¿no es cierto?, compró salvación, salud y vida eterna en la parte espiritual. Pero cuando ocurre el rapto, arrebatamiento de la iglesia, nuestro cuerpo va a ser transformado y vamos a tener un cuerpo glorificado y ahí se va a consumar totalmente, ¿no es cierto?, la bendición que Jesús compró para nosotros en la cruz del Calvario. ¿Ya? Por ahora sufrimos los efectos del pecado, que nos vamos poniendo viejos. Ya nos vamos avejentando. Nos empiezan a salir canas, los hombres nos ponemos pelados y una serie de cuestiones. Bueno, ya. La belleza física de las mujeres, ¿no es cierto?, empieza a abandonarla a cierta edad, etc. Entonces esas son las consecuencias que no se pueden evitar por ahora en la parte física, pero una vez que tengamos la redención completa, que cuando seamos glorificados con el Señor Jesucristo en la casa del Padre, ahí vamos a tener un cuerpo glorificado para siempre. Tengo buenas noticias, sobre todo a las hermanas que siempre se miran al espejo. Ya, van a ser lindas, bonitas, bellas y hermosas para siempre, como si tuvieran unos 20 años. Y nosotros los hombres también, pero yo siempre digo, los hombres no somos para nada bonitos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos saber, hermana Natalie, de que fuimos cambiados, fuimos transformados? Porque el Espíritu de Dios produjo un cambio interno en nuestro corazón, en nuestra vida. Nuestro espíritu, nuestra alma, y de ahí, ¿no es cierto?, abarca ¿qué cosa? El cuerpo físico. Entonces, ¿quién produjo ese cambio, hermana Natalie? ¿Usted? ¿Yo? ¿Otro ser humano? Nadie puede cambiar en estado natural, imposible. Eso solamente es obra del Espíritu de Dios. No sé si le respondo, hermana querida, o le dejé más dudas que respuestas. Porque fuimos sellados. ¿Con qué fuimos sellados? Con el Espíritu de Dios, pues. Si usted, por ejemplo, ve un chinito que dice gloria a Dios, ya, ve un alemán, un ruso, un francés, un inglés, un yanqui, un mexicano, ya, un chileno, un argentino, un boliviano, un brasileño, etcétera, diciendo gloria a Dios. ¿Por qué en todas partes glorificamos? Por el Espíritu de Dios. Pues. ¿Por qué nosotros nos llamamos hermanos? Por el Espíritu de Dios que está en nuestros corazones. Yo no puedo decirle hermano a un católico, porque no tiene el Espíritu de Dios. No puedo decirle hermano a un testigo de Jehová, un mormón, un musulmán, un sintoísta, un bla, 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 bla. O un judío. No somos hermanos. Si no tiene el Espíritu de Dios, no tiene el Espíritu de Cristo, no somos hermanos. Así de simple. Aunque una persona diga soy evangélico, soy cristiano, nací de nuevo, un montón de cosas, de la boca para afuera. Pero ¿cuál es el fruto? ¿Se ve Jesucristo en su vida? Si no se ve Jesucristo en su vocabulario, en su vida, en su conducta, no ha nacido de nuevo, aunque tenga la religión que tenga. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. A ver, mi amada hermana Dalila, mi hermano Enrique, mi amado hermano Jorge, mi hermana Natalie, bueno, hermana Natalie ya preguntó, mi amada hermana Luz, hermana Mónica, hermana Mira, hermana Natalia, la hermana Natalie ya nombré, hermana Pamelita, hermana Patricia, hermana Sonia. ¿Alguna pregunta o consulta? No, mi hermano, yo creo que, no sé si pregunta, pero es Pregunte. como, no, sí, en realidad era como justamente lo que comentaba ahora último, po, de que se me venía como a la mente respecto de cuando yo me acuerdo cuando llegué mi hermano Rudy a la iglesia, cuando el Señor me llamó, porque fue algo increíble en mi vida. Entonces,
yo siempre pensaba de que nosotros, de que en este caso yo había tenido la iniciativa de seguir los caminos de Dios, ¿me entiendes? Yo creía eso, de que yo había decidido buscar a Dios, ¿me entiendes? Entonces después uno increíble, como a medida que va como sabiendo y conociendo la palabra y todo, para mí fue algo que yo recuerdo, porque yo no sabía nada del Evangelio, nada, nada, nada. Entonces, me acuerdo cuando una vez un predicador dijo que nosotros no elegimos a Dios, pues, sino que Él nos elige. Entonces, es ahí donde Él hace su obra maravillosa, mi hermano, porque uno cuando está en las cosas cotidianas del mundo, uno de verdad, hermano, es como una ceguera que uno tiene. Es algo Claro. como que uno asume de que está haciéndolo todo bien y uno, por más que le dicen, a lo mejor mismo, por ejemplo, yo escuchaba cuando predicaban o siempre a uno se le acerca alguien que de alguna u otra forma te dice las cosas de Dios, pero uno como que no trata de dar las vueltas y darle su explicación, creyendo de que uno tiene la verdad, ¿me entiendes? Pero ya cuando Dios saca eso de ti, saca como esa ceguera de uno, es increíble, de verdad es una obra increíble, increíble porque ahí uno se da cuenta de esto, pues mi hermano, mismo el hecho después de que el Señor nos llama, ¿no es cierto? Nos limpia con su sangre y el Espíritu Santo de Dios está en uno, mi hermano, el cual es increíble la obra que hace porque uno falla todos los días, pero por su gracia y su amor, mi hermano amado, el Espíritu está con nosotros y es el que nos encamina, el que nos redarguye. Es increíble el Señor, es increíble de verdad. Es maravilloso y aprender esto y ahí uno va entendiendo, pues porque uno lo siente, lo percibe y todo, pero uno muchas veces al estudiarlo ahí se va dando cuenta de esta obra maravillosa que es el Señor. Amén, amén, pues, hermana Pamelita, muy bien, muchas gracias, así es. Hermano Jorge, Dios le bendiga. Levantó la mano. Si tienen preguntas, levanten Sí, la mano. hermano Rubén, una consulta. ¿Eh? Con respecto a la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿la blasfemia se considera en general para todo hombre, sea conocedor o no conocedor, o solamente para los conocedores? No, para los ¿O no es conocedores, imperdonable? porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios, imposible que blasfememos contra el Señor. Hay temor de Dios en nuestro corazón. Podemos pegarnos con doros en la carne, ya, o hacer estupideces, claro, pero ya de ahí llegar a blasfemar, claro que no. A ver, en ese contexto, hermano Jorge, por ejemplo, fue que el Señor hizo una sanidad, ¿ya? Y el Señor le dijo bien claro, si yo por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, yo fuera Satanás y todo lo demás, listo, ha llegado a vosotros el reino de Dios y varias cosas más que el Señor dijo. Pero ellos, ¿no es cierto? Ellos lo atribuyeron a quién, al enemigo. Es como si nosotros supongamos que usted ora por un hermano o por una persona X, y esa persona se sana y dice, oye, mira, hizo un milagro, oye, Jorge Sánchez, es canuto, sí. No, pero el milagro lo hizo por el espíritu de la Virgen del Carmen. ¿Se fija? Eso es una blasfemia, ¿por qué no? Porque fue por el Espíritu de Dios. No sé si le responde, hermano Jorge. Pero ahí dentro de aunque ellos desconocen que eso es una blasfemia, igual ya es imperdonable para ellos. No, están sonados, están sonados, están sonados. Eso es solamente para los inconversos, por así decirlo, que semejante blasfemia no les será perdonada en esta vida ni en la otra. Para nosotros ya amamos a Jesucristo y somos prudentes en nuestras palabras. Aunque a veces decimos tonteras, claro, pero digamos tonteras dicho un buen chileno, tonteras, estupidez, necedad, ya conforme. Pero jamás llegar a un tamaño, ¿no es cierto?, decir una cosa así. Pues si decimos, por ejemplo, si la hermana Carela dice, hermano, yo fui a orar y el Señor sanó a un joven, a una señorita, nosotros tenemos que decir, gloria a Dios. Otro van a decir, amén, otro va a decir, gloria a Jesucristo, la hermana
qué sé yo, la hermana Patricia a decir gloria a Dios, la hermana Miriam en Paine a decir aleluya. Todos vamos a glorificar a Dios. ¿Cómo lo hacemos eso? Por el Espíritu de Dios, por hermano. Si no tuviéramos el Espíritu de Dios, no podríamos glorificar al Señor. Hermana Natalia, ¿usted levantó la mano? Sí, tengo dos dudas con respecto a eso, de que estamos viendo y conversando ahora. Con respecto a la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿cómo puede ser para ellos los inconversos una blasfemia si no saben qué es bueno o qué es malo? No saben que están, pues no creen en Dios cuando insultan, cuando lo humillan, como vimos la otra vez con ese informe que vimos que le levantaban el dedo al cielo el 12 de agosto. Todas esas cosas que hacen, ¿cómo ellos pueden no ser juzgados si eso es, no saben que es malo porque no conocen al Señor? Y lo mismo, ¿cuándo un cristiano puede llegar a blasfemar? Un cristiano, Ya. una persona, un evangélico, no sé, llegar a blasfemar. Y la otra consulta sobre lo mismo es, ¿cuándo? Porque a mí me han preguntado muchas veces, ¿cómo sabes tú que el Señor te llamó? ¿O cómo sabes tú? No para un ministerio, para un cargo, sino que un llamado personal. ¿Cómo uno puede saber cuando que no, que el Señor te eligió a ti, no tú a Él? ¿Cómo uno puede saber eso? Ya, vamos a responder de atrás para adelante. La primera respuesta, ¿no es cierto, hermana Natalia? Todos sabemos que Dios nos eligió del momento que el Espíritu Santo tocó nuestro corazón y nosotros le dijimos sí a Jesucristo. ¿Ya? Y a partir de ese momento, ¿no es cierto? El Señor ya nos... Claro, en su omnisciencia Dios nos tenía apartado desde el vientre de nuestra madre, antes que naciéramos. El Señor ya sabía. Pero del momento, ¿no es cierto?, que el Señor tocó nuestro corazón y nosotros le dijimos sí, ya ahí, ¿no es cierto?, fuimos apartados, separados, santificados por el Señor. En segundo lugar, ¿no es cierto?, esas personas sí sabían, sí tenían conocimiento de que Jesucristo, ¿no es cierto?, de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, sabían que Dios estaba con él. Fíjese que Nicodemo, en Juan capítulo 4, le dijo, Rabí, le dijo, maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Lo que pasa, hermana Natalia, que ahí los fariseos, los saduceos, era para contradecir al Señor nomás, para llevarle la contraria, para rechazarlo, para oponérsele, ¿ya? Que dijeron semejante barbaridad, porque sí sabían. Ahora, Jesucristo se lo remachó, se lo remarcó cuando le dijo, si yo por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, hecho fuera a Satanás, ¿no es cierto?, ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces ellos sí tenían conocimiento. Ya, y un verdadero hijo o hija de Dios que ha nacido de nuevo jamás va a blasfemar. Ahí le respondo lo mismo que la hermana Natalie. Si usted es una hija de Dios, un hijo de Dios, ¿no es cierto?, nunca, nunca, nunca vamos a blasfemar contra el Señor, nunca, nunca, por el Espíritu de Dios. Porque hace años atrás yo me acuerdo que hubo un debate, no sé, a lo mejor no todos lo conocen, pero yo escuché sobre unas personas que decían que el nombre de Jesús no era de Dios, no era bíblico, que inclusive decían que Jesús significaba otra Ay, cosa, que significaba hacer ay, de cosas, y le enseñaban a la gente, le enseñaban a las diferentes iglesias de que no debían decir más Jesús, que decían solamente el nombre hebreo, y que Jesús esto, que Jesús esto otro, y al final muchos hermanos sin quererlo o por ignorancia empezaron a publicar después de que no había que decir más Jesús, que no había que decir más. Y claro. muchos, la verdad que muchos cayeron en eso y no sé si el Señor les perdonará eso, porque sé que algunos ya cambiaron de opinión, le pidieron perdón al Señor, pero cayeron en ese sectarismo de no sé qué iglesia era, pero estaban publicando No, por todos lados y no había que más decir Jesús. claro, Natalia, esos son los judaizantes, los que quieren judaizar a la iglesia. Los que dicen que la iglesia tiene que guardar el Shabbat, que no hay que decir Jesús, que no hay que decir Espíritu Santo, hay que decir Ruach HaKodesh, que no hay que decir Señor, hay que decir Adonai, es decir, todo, ¿no es cierto?, se metió este movimiento en los últimos 10 años. Se ha metido dentro de la iglesia, ¿no es cierto?, en la cual quieren judaizar a la iglesia, que hay que guardar el Shabbat. Yo tengo una amiga en Italia que el día viernes, ¿no es cierto?, empieza a guardar el Shabbat y una pila de cuestiones. Ya, es cosa de cada uno, pero eso no sirve. Ya Jesucristo nos salvó, el que está en Cristo es nueva criatura, ¿no es cierto? Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, el que está en Cristo, ¿no es cierto? No necesitamos nada más, porque Jesucristo, ¿no es cierto?, nos lavó con su sangre bendita, pagó el precio para que nuestros pecados sean perdonados, nos hizo templo del Espíritu Santo, nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida,
Ya no necesitamos nada más, ni guardar el sábado, ni la circuncisión, ni ciertos alimentos de allá, ni ciertas comidas de acá. Entonces, esas personas, hermana Natalia, son los judaizantes, un movimiento, ¿no es cierto?, de los judíos mesíticos, es decir, judíos que creen en Jesucristo. Pero como son tan rejodidos, empezaron a decir que no, que Jesús significa un caballo, que tienen que decir Adonai, que tienen que decir Yahweh, que Elohim, es decir, todo a judaizar, ya, eso está malo. Ya, ¿por qué está malo? Porque Jesús entiende todos los idiomas. Aquí no hay un puro idioma que es el hebreo, es cierto, la Biblia se escribió en hebreo, arameo y griego, ¿ya? Entonces, en griego, en idioma griego, la transliteración, ¿no es cierto?, de Yahshua es Iosus. Ya, para nosotros en español, Jesús. Entonces, Un esos chileno, hermanos blasfemaron. El Señor no, porque ayer yo vi varios hermanos que subieron esas cosas, subieron esos stickers, subieron eso de que ya no debían decir más Jesús y subieron esas palabras. ¿Habrán blasfemado entonces ellos? Porque después se arrepintieron, volvieron a la normalidad, pero lo hicieron en su minuto. no, hermano, esa no es la blasfemia contra el Espíritu de Dios. Eso es solamente contra el Hijo del Hombre. Por eso es que Jesús dijo, cualquiera que dijera algo contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, bla, 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 bla. Pero ya la blasfemia es distinto. Supóngase, ¿no es cierto?, que vamos a orar y el Señor sana a un joven, una señorita, y viene alguien y dice, oye, no, si esto fue la Virgen de los Remedios que la sanó. Ya, eso es una blasfemia contra el Espíritu de Dios, porque se le está atribuyendo, ¿no es cierto?, a un ídolo, una idolatría, lo que hizo el Espíritu Santo. En cambio, por ejemplo, si el hermano Josué va y ora con la hermana Carela y nos cuenta el testimonio, le cuenta el testimonio a usted decir, amén, gloria a Dios, yo también, la hermana Pamela también, el hermano Jorge va a decir, gloria a Dios, la hermana Natalia, aleluya, la hermana Miriam ahí en Paine va a decir, amén, la hermana Patricia, gloria a Dios, y así todos vamos a decir, gloria a Dios, aleluya. Nadie va a blasfemar, pues nadie va a decir, no, si la hermana Carela con el hermano Jorge fueron, lloraron y echaron, o sea, sanaron ahí porque oraron en nombre de la iglesia bautista. Nada que ver, pues. Jamás vamos a decir una cosa así. Entonces el hijo, la hija de Dios, que es templo del Espíritu de Dios, nunca va a blasfemar contra el Espíritu Santo, nunca, nunca. Y esa persona sí conocía. Hermana Natalie. Hermano Hermana, Rudy, yo creo que comparto un poco la opinión de la hermana Natalia. Hoy se me va a descargar el celular, espérame un poquito. En el sentido de que ya, un nacido de nuevo, aquel transformado, aquel que entró el Espíritu de Dios sobre uno, no lo va a hacer, porque ya tiene no, el pues, conocimiento. Pero ¿cómo Dios podría hallar culpable a un no creyente que no ha tenido la transformación, que no ha tenido un encuentro con el Señor, que no ha entrado el Espíritu de Dios en él? Entonces no sabe lo que es el Espíritu Santo, ni cómo son sus manifestaciones, ni tampoco cómo Él opera. Entonces obviamente ya, ellos, como tienen su ojo cerrado, a lo mejor ellos van a atribuirle a lo que ellos creen por ignorancia. Y al ser ignorante, igual se le imputa ese pecado a ellos. correcto, correcto, igual. Mire, es lo mismo, al tiro, hermana Carela. Mire, hermana Natalie, es lo mismo que si usted, por ejemplo, usted va manejando en un auto y usted no ve un letrero de no estacionarse. Y usted se estaciona y viene un carabinero y le saca una multa. Y usted dice, ah, pero es que yo no sabía, no importa. Ahí dice el letrero, ah, es que no lo vi, no importa. Usted cometió una falta. Sepan o no sepan, ¿no es cierto? Cometieron una falta igual. Entonces, esas personas, hermanas queridas, a lo mejor van a ser juzgadas, ¿no es cierto? No tan solo por esa blasfemia que digan, sino también, principalmente, hermanas queridas, por el solo hecho de rechazar a Jesucristo como Salvador. Eso es lo más grave. Y después, si le suma la blasfemia contra el Espíritu Santo, peor todavía. Hermana Carela. Hermano Rudy, Sí. mi consulta es la siguiente. Si una hermana o un hermano dentro de la congregación se levanta supuestamente como un instrumento del Señor y comienza a hablar en lenguas y comienza a entregar profecías que son como que fuera el mismo Señor o el mismo Espíritu Santo hablando, pero no es una persona, no es verdaderamente el Espíritu Santo. ¿Eso es una blasfemia también? ¿O Ya, no? pero no es una blasfemia directa contra el Espíritu de Dios. Ahí Por- Jesucristo, ¿no es cierto?, debemos entender bien que Jesús hizo un milagro.
Y la obra que Jesucristo hizo, los fariseos, saduceos y bla, 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 se le atribuyeron al innombrable. Ese es lo grave. Pero Entonces, hermano una Rudy, persona una persona, ¿sí? si yo por ejemplo digo, pero es que yo siempre he sabido que eso sí es, por eso le pregunto, porque, por ejemplo, ya, yo se supone, en este caso voy a usar mi ejemplo, me levanto en la congregación y empiezo a hablar en lenguas extrañas y digo, así dice el Señor, y empiezo a hablar, y mi pueblo, y cosas así, y sigo entregando mensajes, a todo le ando entregando mensajes. Se supone que esa persona está en el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo quien habla por ella. Entonces, esa persona también está blasfemando. No, pues, si está diciendo, por ejemplo, cosas que no van contra la Biblia, que glorifiquen a Dios, no hay problema. Ahora, diciendo barbaridades, ¿no es cierto? ¿Qué hacen ustedes aquí? Todos ustedes, en vez de corderos, son unos chanchos. Obviamente ahí no está hablando el Espíritu de Dios, pero no está blasfemando contra el Espíritu Santo. ¿Ya? Mm, Hay que entender ya. bien que el Espíritu, la blasfemia a la que se refirió Jesucristo es la obra de sanidad que él hizo por medio del Espíritu de Dios y que esos religiosos se le atribuyeron al innombrable. Es bien específico eso. Hermanita Hermano Carela. Ya. Rudy, yo Hermana entiendo Natalia. lo que dice la hermana Carela, de que dice que, por ejemplo, si alguien está en desorden o alguien no tiene una verdadera comunión con el Señor, una verdadera vida, o no sé, a Ah, mí me ya. ha pasado que, no, pero que a mí me ha pasado que yo llegaba a congregaciones y que yo digo, ¿cómo nadie más se da cuenta que este no es Dios el que está hablando acá? Claro. ¿Cómo nadie se Ya. da cuenta? Y de repente yo me pongo a orar en mí, Señor, revela este espíritu, porque esto no es tuyo, me he acercado al pastor. Siempre espero primero que los instrumentos de la iglesia hagan, primero Ya. que, no sé, que los miembros se den cuenta. Ya cuando veo que ya no nadie se da cuenta, me acerco al pastor y le digo, ¿sabe qué? Esto no es de Dios. Y me dice, Ya. ¿cómo y por qué? Le digo yo por qué, y le digo, ya, Señor, revélate, y siempre tengo la razón, se revelan, después empiezan a hablar tontera o empiezan a balbucear. Al principio parten bien, pero después no. Después digo, Señor, seré yo, perdóname, le digo, empiezo a orar, Señor, seré yo, perdóname, pero yo veo algo raro, estoy sintiendo algo extraño. Perdóname, si soy yo, me voy a quedar tranquila, me voy a quedar callada, porque puedo ser yo la que estoy equivocada. Pero después cuando veo que sigue, que sigue, que sigue, que sigue, y hablo yo con el pastor o con el líder y le digo, ¿sabe qué? Para esto, porque esto no es de Dios. Están interrumpiendo la palabra, están gritando, mire cómo se zamarrean por el suelo, esto no es Dios. Claro, muy bien, muy bien. Ahí Ya, me muy bien, dice, y eso hermana. es lo que yo creo que Carela estaba preguntando también. Eso yo creo que es una blasfemia porque la gente igual sabe que está jugando. Hay gente que se para Ya, a tontear o por ser vistos también. ya, eso está malo, claro, pero no, eso no es una blasfemia contra el Espíritu Santo, hermano querido. Hermana Carela. Hermana Carela, Hermano Rudy, dígame. ¿usted está levantando la mano? ¿No? No, Ah, no. ya, disculpe. Yo con la mano levantada entonces. Ya, bien. Hermanos queridos, mire, hermanas queridas, yo entiendo lo que ustedes me dicen. ¿Eso está malo? Claro que eso está malo. Muy bien, hermana Natalia, en el sentido, ¿no es cierto?, que si usted ve y se para un hombre, un hermano, una hermana, un joven y empieza a hacer cuestiones, a agarrarse a cabezazo, eso no es una manifestación del Espíritu de Dios. Para nada. Eso es un desorden, eso son cosas de la carne. Incluso hay cosas demoníacas ahí, claro que sí. ¿Ya? Bueno, pero aquí específicamente Jesucristo habló de la blasfemia contra el Espíritu Santo cuando Jesús hizo un milagro y se le atribuyeron, ya sabemos, ya para el nombrado. Ahí va apuntado eso. Pero el resto, por ejemplo, que digan que si Jesús es mentiroso, Jesús es un extraterrestre, o así dice el Espíritu, ustedes son unos tontos y cosas feas así, no, pues eso no es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Son palabras ofensivas, claro, y el hermano ahí, el pastor, el líder, tiene que parar esa cuestión, tiene que hacer callar a ese hombre o esa mujer. No sé si hay alguna pregunta más, hermanos queridos, hermanas queridas, para ir terminando. Hermano Rudy, entonces en ¿Sí? este caso los católicos serían como entre comillas, o los hechiceros, no sé, los paganos los que están como más blasfemando en ese sentido, porque a veces van a una iglesia y el Señor los sana, pero después dicen, no, es que mi mamá oró por el santo no sé cuánto y eso me sanó. Correcto, Eso correcto. sería Eso, entonces. eso raya, muy bien, hermana Miriam, excelente. Eso raya más en la blasfemia contra el Espíritu Santo.
Sí, correcto, muy bien. Ahora, Dios tenga misericordia de esas personas hasta donde Dios solamente lo sabe. No sé si hay alguna otra pregunta. Hermanos queridos, hermanas queridas, hermano Enrique, hermana Patricia, ¿quién más está por aquí? A ver. Hermana Luz, hermana Mónica, hermana Sonia, son las que menos he nombrado, hermano Hermano Enrique. Rudy. ¿Sí? Entonces, en síntesis, uno podría decir que todos los que pagan manda, entre comillas, de los católicos, esos ya están blasfemando porque le atribuyeron un milagro a un santo y están pagando por eso, entre comillas. Sí, pero ahí hay que hacer la separación, hermano Jorge. Ellos le atribuyen solamente la sanidad a un santo, pero no porque que Dios haya hecho un milagro. No sé si me entiende. Aquí Jesucristo hizo un milagro, ¿ya? Y los religiosos se lo atribuyeron al innombrable. En este caso, por ejemplo, esos que dicen, no, si la Virgencita y los remedios me sanó, eso es idolatría, ¿no? ¿Ya? Pero no es blasfemia contra el Espíritu Santo. Ya, cuando específicamente al innombrable. Claro. Por ejemplo, si usted va y ora van con su esposa, ¿no es cierto? Y oran por un hermano que está enfermo, está a punto de morir y Dios lo sana, y alguien dice, no, si fue la Virgencita del Rosario de ya no sé cuantito que la sanó, esa persona, ahí está grave el asunto, ¿entiende? Pero si una persona dice, oye, no, mira, fíjate, ¿cómo lo hacen ustedes los evangélicos? No, nosotros oramos por la fe en el nombre de Jesús, por la palabra de Dios, decimos bla, 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 ya, y glorifican a Dios. Ah, ya, qué bueno, ya, gloria a Dios, entonces. Hay como, por ejemplo, antiguamente dice, no, este era pobre, hizo un pacto con el innombrable, no sé, y se sanó, y se hizo millonario. Eso ya tan más... Ya, no, eso no es una blasfemia, eso son a veces pactos que la gente hace en su necedad para tener dinero, ¿no es cierto? Y le venden su alma al innombrable. Hermana Sonia. Hermana Sonia. ¿La escuchamos? Hermana Sonia, levantó la mano. ¿Me escucha? Y ahí sí. Ya. Ahí sí. Hermano, mire, yo entiendo que no sé si estoy bien entendiendo, pero yo le entiendo a usted que, como por ejemplo, si a mí me sana el Señor de una enfermedad, como lo ha hecho gracias al Señor, y yo diga, fue la Virgen de Guadalupe, una cosa así. Es una blasfemia grave. A eso entiendo yo. Claro. Específicamente, solamente en ese punto. Porque el resto el Señor sabe que los hombres son groseros, blasfemos, sucios, olvídense, hombres y mujeres, claro que sí. ¿Ya? Pero atribuirle... Hermano Rudy, ¿puede repetir la hermana lo que dijo? Es que se nos cortó. Hermana Sonia, repita, por favor. Ya, como por ejemplo, ¿me escuchan? Sí. Ya. Que se me va la señal de repente. Como por ejemplo, si el Señor me sana a mí de una enfermedad, entonces yo digo, no, fue la Virgen de Guadalupe que me sanó. Eso yo creo que es una blasfemia. Claro, sí. Eso fue lo que hicieron. Claro, eso fue lo que hicieron los fariseos. Eso. ¿Entiendes? Y fue más grave todavía porque dijeron ya lo nombraron. Horrible. Y ahí Jesucristo le dijo, la blasfemia contra el Espíritu Santo no va a ser perdonada en este día ni en la otra. No tiene remisión de pecado. No hay perdón de pecado para eso. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Mi amada hermana Patricia. ¿Quién más? Hermana Mónica. Hermana Luz. Hermano Jorge. Sí. ¿Alguna pregunta? No, ahora ya estoy más claro. Amén. Hermano Enrique. Hermana Mónica. Todo bien, hermano Rudy. Ya, hermana Patricia. Bendiciones. Bendiciones. Hermana Luz, ¿alguna consulta?
¿Alguna pregunta con respecto a la persona del Espíritu Santo? Bueno, nos quedamos pegados más en la blasfemia contra el Espíritu Santo que la persona, pero la idea es entender que, la idea del estudio es entender que el Espíritu Santo es una persona. Ya. No sé si hay alguna pregunta más, sino para ir terminando, es un horario prudente. Bien. El próximo viernes, si Dios así lo quiere, entonces vamos a realizar las preguntas. Los aviso, hermanos queridos, hermanas queridas, por favor, los aviso, ¿no es cierto?, para este domingo. Tenemos nuestra cadena de oración en la madrugada. No se olvide, están cordialmente invitados. Es una invitación, no una obligación, a participar de esta cadena de oración. Comenzamos a las 11 de la noche y terminamos el otro día a las 9 de la mañana. Es una invitación, no una obligación. Por favor, no se sienta comprometido, ni conmigo ni con el Señor. No, si usted quiere hacerlo porque ama al Señor Jesucristo, amén. Hermana Natalia. Algo cortito, hermano Rudy, que estoy leyendo acá. Mire, no sé si estará bien también esto. Una blasfemia es un dicho que ofende o ultraja a un ser, algo sagrado. Una imagen de Jesucristo o una Biblia son objetos sagrados para el cristianismo. Por ejemplo, cuando una persona ataca verbalmente a estos elementos sagrados, pronuncia una blasfemia. Ya, sí, estamos de acuerdo, pero no es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Claro que sí. Sí, pues algunos dicen, yo he escuchado una grosería, hermano, para que no se las puedo graficar, no se las puedo decir en este momento. Maña barbaridades que han dicho personas inconversas, perversos y malos, hombres y mujeres. ¿Ya? Entonces, ya, pero eso, lo que acaba de decir, ¿no es cierto?, que digan la Biblia son mentiras, cuestiones, no, eso no es una blasfemia contra el Espíritu Santo. O que Jesús es un extraterrestre, que nosotros adoramos a un Dios con 3 cabezas, no, esas no son blasfemias. O sea, son blasfemias, pero no contra el Espíritu Santo. Muy bien, entonces, hermanos queridos, hermanas queridas, por favor, todos cordialmente invitados, por favor, que se interprete. Hermano Rudy, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Hermano Rudy. ¿Aló? ¿Quién habla? No se escucha. Sí, ahí se escucha, dígame. Sí, le escucho. Le escucho. No se escucha nada. Sí, ahí le escucho. Escucho, hermana. Dígame nomás. Ya, bueno. Hermano, entonces el día domingo tenemos nuestra cadena de oración, cordialmente invitados a participar de ella, pero no es una obligación, ¿ya? Es porque amamos al Señor y nosotros necesitamos orar y estamos, ¿no es cierto?, ya más de un año, gracias a Dios, participando de esta cadena de oración. Y el día domingo nuestra reunión para todos los hermanos que, como les digo yo, que son comités sin casa, es decir, que no tienen reunión en sus congregaciones porque el pastor no hace culto o la corporación, la congregación no hace reuniones online, pueden participar con nosotros, ya a partir de las 20:30 horas, ya horario de verano, porque ya mañana sábado, ¿no es cierto?, se adelanta la hora, se cambia el horario acá en Chile. Por lo tanto, ¿no es cierto?, va a ser a las 20:30 horas que yo comienzo a marcar para empezar más o menos a las 9, tenemos una hora de 9 a 10 más o menos de la noche, de la tarde, para que así, ¿no es cierto?, si alguien va a la playa, alguien sale a almorzar con la familia, no ande tan apuradito porque a las 6 de la tarde andamos todos medios corriendo o transpirando. Entonces, cordialmente invitado para este domingo 5 de septiembre a las 20:30 horas yo comienzo a marcar, ¿ya? Por si usted va a la playa, va a la piscina, o tiene una reunión familiar y no ande a las 5 o 6 de la tarde corriendo. Ya, nos vamos a juntar, ¿no es cierto?, a las 20:30 horas. Ya, esos son los avisos, ¿no es cierto? Y como les decía, cordialmente invitado, amados hermanos y amadas hermanas, para la oración que hacemos los días domingo en la madrugada. Pero es una invitación, no una obligación. Si usted no puede o no quiere, no hay problema, ¿ya? Pero si usted desea orar en la madrugada, que nos hace súper bien, hermanos queridos, yo este último año, más de un año, ¿no es cierto?, que llevo, ha sido muy difícil para mí, complicadísimo. Y el Señor, ¿no es cierto?, me ha fortalecido solamente por la oración en la madrugada, con ustedes, ¿ya?
Entonces hace muy bien, porque podemos tener mucho conocimiento de la Biblia, podemos saber mucho de la Biblia, pero ese conocimiento se hace cero cuando a veces se nos viene una tormenta encima. Cuando a veces se nos viene un huracán, un tsunami, hermanos queridos, que a la escoba. Y el conocimiento, le vuelvo a decir, el conocimiento casi como que no sirve casi para nada. Pero la oración nos fortalece. Jesucristo oraba aproximadamente 8 horas diarias. 8 horas diarias. Nosotros si pudiéramos orar una horita, hermanos queridos, hermanas queridas, nos hace bien incluso a nosotros mismos, a nuestra familia, a nuestro alrededor, la iglesia, el país, la ciudad, todas las peticiones que hay de trabajo, etcétera, etcétera. Eso nos hace bien, hermanos queridos. Así que los invito, pero no es una obligación. ¿Ya? Muy bien. Mi amado hermano Jorge, ¿me escucha? Sí, mi hermano. Tenga la bondad, por favor, amado hermano, de despedirnos de este lindo estudio bíblico. Que Dios bendiga a todos los hermanos y hermanas que han participado. Bueno, se entiende, ¿no es cierto?, que a veces hay problemas de conexión, de internet, no hay problema, todo eso se entiende. Pero hasta el momento, gracias a Dios, pudimos terminar bien el estudio bíblico. Por favor, hermano Jorge, despídanos. Amén. Dios le bendiga. Amén. Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias le damos, Señor, en esta hora, por esta hermosa bendición que hoy día nos permite, Padre, de poder aprender de su palabra, Señor. Gracias le damos, Padre, porque usted nos da el privilegio, Padre, de poder escuchar, Señor, la enseñanza de nuestro amado hermano que se ha puesto de buena voluntad en su obra, mi Dios amado. Ayúdalo cada día, dele sabiduría a él para que nos pueda enseñar y a nosotros para poder entender de su palabra, mi Dios amado. Señor, le pido, Padre, que en esta hora que sea bendiciendo a cada uno de sus hijos, que en esta hora en cada uno de sus hogares ha podido aprender de su palabra, Señor. Porque lo único que buscamos, Señor, es ser mejores hijos suyos. Todo esto, misericordia se le imploro, mi Dios, en el nombre de Jesús, nuestro bendito y buen Salvador. Amén y amén. Amén. Muy bien, Dios les bendiga, buenas noches. Dios les guarde. Un abrazo. Amén. Buenas noches a todos. Amén. Hermano Rudy, yo Chao. creo que va a tener que hacer un